Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Es un gusto estar nuevamente contigo. El día de hoy vamos a hablar acerca de educarnos para generar mayor conciencia y libertad. Vamos a ver por qué hablar de desarrollo personal, hablar de crecimiento personal, implica de alguna manera educarnos. Hablar de conciencia, hablar de libertad implica educarnos. Porque justamente educar significa sacar a la luz lo mejor de cada ser humano. Ese es el significado de educación. Al final de cuentas, nos educamos para ser mejores seres humanos. Solo los seres humanos nos podemos educar. Y es que además vivimos en un mundo en donde interactuamos con los demás, donde nos relacionamos, donde pertenecemos a un grupo social. Es decir, lo que yo hago me va a beneficiar a mí, pero también va a beneficiar al otro o lo va a perjudicar. Por eso es tan importante que la educación genere una verdadera conciencia y no nada más adiestramiento, porque justo de eso vamos a hablar el día de hoy en este tema. Veamos que la otredad, ese otro con el que yo estoy en el mundo, tiene también su forma de ver la vida, tiene también sus propias experiencias, tiene su propia educación o su formación, porque cada quien de manera diferente. Hay quienes tuvieron la oportunidad quizá de cursar la escuela por muchos más años, hay quienes no, hay quienes quizá tuvieron un ambiente familiar que les permitió desarrollarse de una manera diferente a la de otras personas. Hay quienes a lo mejor fueron educados más bien en la libertad y menos en el miedo. Vamos a ver aquí dos puntos de vista con los que se acostumbra justo esta parte formativa. Uno que es el adiestramiento, en donde a través del miedo se infunde una manera de actuar, es decir, se espera que la persona actúe de esa manera cumpliendo las normas, las expectativas y aquello que se está marcando como un elemento de actuación. En cambio, la otra forma, la que es verdaderamente educar, implica justo ayudar a la persona a ser más libre, más consciente y tomar sus propias decisiones. Tomar las decisiones que implican que en un mundo en donde todos somos iguales, también tenemos nuestras propias características que nos hacen ser diferentes. Veamos que el adiestramiento no solamente se da en la familia o en la escuela a través del temor, de la sanción, sino que también los medios de comunicación, incluso muchas veces la cultura misma, nos va a generar un determinado tipo de adiestramiento o una forma de percibir el mundo. Los medios de comunicación, por ejemplo, todo el tiempo nos están dando noticias en las que se habla de miedo, ¿no? De temor. La mayoría de las veces las noticias tienen que ver con asuntos en los que nos generan ansiedad, estrés, miedo, porque el miedo justamente hace que la gente pues se detenga, que actúe conforme a lo establecido. Entonces, veamos que el adiestramiento no solamente se da a través de los elementos más básicos de educación, como es la familia, a través de la sanción o el castigo, sino también la escuela, que muchas veces lo que hace es justamente seguir la norma por la norma, porque de esa manera hay mayor estructura. ¿Y qué pasa cuando una persona no sigue esta normatividad? Bueno, pues hay un rechazo social, hay una sanción, hay un alejamiento de la sociedad, vamos a decirlo, lo que implica pues obviamente el temor, el miedo. Como seres humanos somos seres sociales, necesitamos de los demás, requerimos del otro. Entonces la exclusión pues puede ser muy peligrosa, puede generar mucho miedo. Y entonces aquí, ante esta posibilidad de la sanción o del miedo, se va a dar esta parte de la doble moral, en la que mientras haya alguien que vigile, mientras haya alguien que nos esté dando
una figura de autoridad que nos esté diciendo qué tenemos que hacer o nos amedrente con el miedo, pues hacemos lo correcto. Pero cuando no hay esa figura de autoridad, cuando no hay quien aplique esta normatividad, entonces actuamos de acuerdo a lo que queremos hacer, muchas veces sin pensar en cómo de alguna u otra manera podemos perjudicar a los demás. Te voy a poner un ejemplo, el tema de, por ejemplo, un ejemplo, el tema de, por ejemplo, bueno, a ver, cuando venimos conduciendo, está el semáforo en rojo, volteamos a ver si no hay ningún agente de tránsito que aplique la ley, pues a veces nos pasamos el alto. Ah, pero si hay agente de tránsito, entonces hasta nos ponemos el cinturón de seguridad y todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actuamos de acuerdo a la posibilidad de la sanción y porque obviamente muchas veces así nos adiestraron a decidir en torno a la posibilidad que tenía el hecho de una sanción. Y entonces, de alguna manera, somos inconscientes, somos personas ciegas caminando por la vida, tomando decisiones, no desde la conciencia y no desde la propia capacidad de elegir. Como seres humanos podemos elegir, pero a veces no lo hacemos por el miedo a que nuestra elección sea diferente a lo esperado. De pronto, por ejemplo, en la escuela decimos, no, tenemos que cumplir con la tarea, hay que hacer la tarea, y entonces nos, no sé, nos desvelamos, nos malpasamos, maltratamos nuestro cuerpo por cumplir con la tarea mal hecha, pero cumplir para que no haya una sanción o una ridiculización, cuando en realidad a lo mejor pues el bien de hacer la tarea era aprender, no nada más cumplir. Entonces a lo mejor ni aprendimos, nos desgastamos y al final de cuentas pues sí entregamos, ¿no? Pero no desde la conciencia, porque a lo mejor podríamos haber dicho, a ver, igual ahorita no estoy en condiciones de entregar la tarea, no me dio tiempo, tuve otras cosas que eran prioridad y entonces mejor no la entrego, asumo las consecuencias de no entregarla y con calma me pongo a prepararla para aprender, que realmente lo importante es aprender y no cumplir por cumplir. Pero muchas veces, como lo digo, como se nos vamos acostumbrando a actuar de esta manera, pues lo hacemos solo por cumplir. Y entonces aquí tenemos esta lucha entre lo que debería de ser contra lo que es, incluso muchas veces lo que queremos contra lo que tenemos que elegir. Y ojo, porque cuando hablamos de lo que queremos, no necesariamente tienen que ser cosas negativas. A veces, por ejemplo, podemos querer descansar y asumir las consecuencias también de descansar. Muchas veces hacemos cosas que no queremos con tal de quedar bien, porque también así se nos fue acostumbrando, ¿verdad? A quedar bien, a agradar al otro, porque si no había justo este rechazo. Obviamente es mucho más profundo hablarlo en un video, a lo mejor solamente es con la intención de ir despertando curiosidad. Si tienes alguna duda o pregunta con respecto a lo que estamos compartiendo, házmelo saber y te dejo un comentario, porque es un tema muy profundo en el que quizá la idea ahorita es como solo poder dar algunos puntos que puedan despertar esta conciencia. Y justo aquí es donde debemos empezar a romper con esas máscaras sociales, a romper con esas estructuras que muchas veces se nos fue generando con la intención de que actuáramos todos de esa manera, de la manera esperada, que no tuviéramos a lo mejor esta posibilidad de verdaderamente pensar qué es lo que queríamos, sino solo seguir el camino dado para agradar a los demás. Y entonces nos vamos poniendo máscaras, nos vamos callando, nos vamos acostumbrando a actuar de acuerdo a lo esperado y no necesariamente de actuar de acuerdo a nuestras propias convicciones, a lo que queremos, a lo que verdaderamente deseamos. Y aquí es donde entra esta parte justo de empezar a tomar conciencia de cómo fuimos educados. Si fuimos educados desde el temor y desde el castigo, quizá deberíamos cuestionarnos en qué medida
seguimos actuando de esa manera por miedo a. ¿En qué medida somos verdaderamente libres de decidir por aquello que deseamos, asumiendo las consecuencias de hacerlo? Porque por supuesto todo tiene consecuencias. El hecho de no seguir una norma puede tener una consecuencia. El punto es que si somos libres podemos elegir que esa consecuencia la asumamos con responsabilidad, porque justo en eso consiste la libertad, en ser responsables. Ahora, pues para ir quitándonos estas máscaras, debemos aprender a conocernos a nosotros mismos. No solo conocer cómo se nos educó, sino verdaderamente conocernos, reconocer cuáles son nuestros gustos, reconocer quiénes somos sin esas máscaras, ver ese reflejo verdadero de nosotros en nosotros mismos, hacer ese clavado a nuestro interior para poder descubrir quiénes somos y qué queremos en la vida y por qué lo queremos, de tal manera que podamos actuar de manera mucho más libre. Ya para ir cerrando, es importante identificar que en la vida habrá muchos caminos a seguir, habrá muchas posibilidades en las que podamos elegir, y sin embargo lo importante es que seamos conscientes de nuestras elecciones, porque en la medida que somos conscientes podemos también tener mayor claridad del camino que deseamos. Y ojo, porque en el camino seguramente encontraremos algunas piedras, algunos obstáculos, pero si es lo que estamos eligiendo verdaderamente desde lo que queremos hacer y desde lo que somos, seguramente podremos driblar con mayor facilidad esos obstáculos. Al final nos toca elegir nuestro camino en la vida y lo podemos elegir por costumbre, por hábitos o por quedar bien con los demás, o lo podemos elegir desde nuestra capacidad de ser personas verdaderamente libres, verdaderamente responsables de lo que elegimos en la vida. Soy Miguel Sierra Martínez, espero que te haya gustado este video. Si es así, házmelo saber. Si tienes alguna duda, pregunta, cuestionamiento, algo que nos ayude a profundizar, con muchísimo gusto deja tu comentario, suscríbete a mi canal si quieres seguir teniendo este tipo de reflexiones sobre la vida, la libertad, la conciencia y la felicidad. Nos vemos.